Hola, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 1000 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o te diste cuenta de algo importante, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis. Sin más, arranquemos. Esta vez el capítulo lleva por nombre Mugiwara no Luffy, o Luffy sombrero de paja. En esta ocasión iniciamos con Luffy, quien llega a la quinta planta del castillo y rápidamente llega hasta las escaleras que conducen al techo. En ese lugar se sorprende al encontrarse con los Minks y ver cómo estos valientes guerreros han terminado con todos los subordinados de Kaido. Los Minks lucen heridos y muy fatigados. Cuando Luffy llega frente a ellos, se alegró de ver a Sicilian. Claro, no se olvida de cambiarle el nombre al espadachín de la tribu Mink. Los valientes guerreros, por su parte, le dicen a nuestro protagonista que han hecho todo lo que han podido, y subiendo las escaleras se encontrará el verdadero desafío. Luffy, rápido y decidido, continúa su marcha rumbo a las escaleras, pero mientras avanza, Luffy le recuerda que él nunca olvidará el valiente sacrificio que ellos hicieron para proteger a Raizo, incluso arriesgando sus vidas para ello. Al escuchar esto, Sicilian se conmueve y cubre sus ojos mientras sus lágrimas brotan. Al instante después de que esta emotiva reunión llegara a su fin, nosotros cambiamos de escenario y esta vez vamos directo al salón del banquete. En el cielo podemos ver a Akin y Queen, quienes intentan detener a Marco. Por cierto, el Dino Globo le han salido unas hélices de helicóptero en la espalda y comienza a volar por el lugar, como lo haría Doraemon. Está bien, era broma, aunque hubiera estado genial, y no me lo puedes negar. La verdad es que Queen estira el cuello. Sí, esta vez no es broma. Parece que Queen en realidad es un cyborg o que ha alterado algunas partes de su cuerpo. La cuestión es que estira su cuello lo suficiente para alcanzar a atacar a Marco. Mientras estira el cuello, la Calamidad se queja por las habilidades de Marco, ya que son injustas y se pregunta si es invencible. Sin embargo, las quejas de la bola sádica no le importan un pepinillo al Vertigo a Marco, quien usa ambas alas para atrapar e inmovilizar por algunos momentos a las dos Calamidades, momento que aprovecha pues lanza a Zoro con todo lo que tiene hacia el techo. Marco se queda observando cómo el espadachín desaparece en las lejanías, mientras continúa deteniendo a las Calamidades de Kaido. Sin embargo, no sabremos más de esto, pues nos movemos hasta donde se encuentra el grupo de Yamato. El mocoso pregunta que si lo que sostiene Yamato es el diario de su padre. La valiente joven sonríe y le cuenta a Momonosuke que ella encontró ese diario el día que el castillo de Oden fue quemado. Yamato supone que alguien debió de salvarlo, de ser consumido por las llamas, ya que lo encontró cerca de un río cercano al castillo. Mientras habla, la joven le entrega el diario al mocoso. Por su parte, Momonosuke se encuentra al borde de las lágrimas al sostener el libro que contiene todas las experiencias de vida que su padre tuvo en sus aventuras. Yamato comienza a hablar sobre el contenido del diario. Le dice al mocoso que él nació en el barco de Zero y después viajó en el barco de Roger. Agrega que el diario también decía que 20 años en el futuro llegarían al nuevo mundo una nueva y poderosa generación de piratas, y ese momento ha llegado. Mientras Yamato habla, podemos ver que Trafalgar usa su habilidad para subir al tejado de Onigashima, al igual que Kid y Killer, quienes continúan avanzando derribando a los enemigos a su paso. Al escuchar a la joven Momonosuke, queda sin palabras. Yamato continúa su discurso contando que ella pensaba que Ace sería uno de esos nuevos piratas. Incluso recuerda cuando se enteró de su muerte. Mientras la valiente joven habla, comienza a recordar aquella noche cuando el chico Llamas y ella bebieron juntos. Justo después de que Ace contara el sueño de Luffy, él dice a Yamato que tal vez dijo de más, pero que no tiene permitido reírse. Después de todo, aunque Sabo y él se rieron al principio, otros no tienen permitido reírse del sueño de su hermano pequeño. Y además, ellos creen que si se trata de su hermano pequeño, definitivamente logrará hacerlo. Sin embargo, al escucharlo, Yamato, al borde de la
las lágrimas saca el diario de Oden y lo pone en alto, como si se tratara de un gran tesoro, y posiblemente lo sea, pero eso ya es mi opinión personal. Volviendo al tema, la joven afirma que ella jamás se reiría de eso. Después de todo, un gran hombre en el diario de Kozuki Oden dijo lo mismo. Entre pensamientos, Yamato afirma que el rey de los piratas asombró mucho a Oden cuando dijo esas palabras poco después de su primera reunión. Al escuchar esto, Ace se alegra y cree que debe de ser un gran tipo. Sería bueno que pudieran beber con él y Luffy algún día, pero la joven rompe las ilusiones del chico Llamas, diciéndole que eso ya no puede ser, pues ese hombre ya está muerto. Tenemos un pequeño salto temporal después de la charla de estos dos, y podemos ver que Yamato entrega a Ace la Vibrecard de él mismo. Ace se confunde al ver el papel, y la joven explica la función de la hoja, y cómo ella les permitirá volver a encontrarse en el futuro. Volvemos al presente, y Yamato continúa su relato diciendo que de un momento a otro la Vibrecard de Ace se consumió, y poco después se enteró mediante los periódicos que Porgas the Ace era hijo de Roger y que su hermano pequeño, del que tanto hablaba, ya se estaba forjando su propio nombre pirata. Y tal como Den describió el futuro, una nueva generación de piratas llegará al nuevo mundo, una generación de jóvenes que dirigirá la siguiente era, y en caso de que él muera, ellos serán los encargados de terminar con Kaido. Mientras Yamato narra todo esto, vemos cómo Luffy llega al tejado de Onigashima, destrozando una puerta. Al llegar, Luffy descubre que el Yonko no se encuentra solo. En el lugar descubre que Kid y Trafalgar han llegado al lugar usando sus habilidades. Mi hermano, en una impresionante página doble tenemos a Kid, Killer, Luffy, Zoro y Trafalgar frente a los Yonkos, Big Mom y Kaido, bajo el nublado cielo de Onigashima. Nuestro protagonista comienza a caminar lento pero a paso firme hacia los Yonkos. Al ver esto, Kaido le dice a Big Mom que adivine qué es lo que ese mocoso se atrevió a decir frente a él. Big Mom, en un tono vivaz y a la vez furioso, responde que ya sabe que es un insolente. No solo se puso de altanero con ella, sino que además destruyó su castillo. Finaliza exigiendo unas disculpas por parte de Luffy junto a su vida. Está bien, eso último no lo dice, pero seguro que lo pensó. En cuanto a nuestro protagonista, él no detiene su marcha y pronto pasa en medio de los dos colosos, sin prestarles atención. Ya que Luffy ha pasado de largo, el Yonko lo ve de reojo y le exige que repita en lo que se quiere convertir frente a ellos una vez más. Luffy llega hasta donde se encuentra tendido Kinemon. Se agacha, lo sostiene y se disculpa por haber tardado tanto en llegar. Kinemon, muy mal herido y entre lágrimas, se lamenta por no poder cumplir el sueño de su señor Oden. Afirma que ellos no tendrán cara para ver a Oden de frente cuando se reúnan en el más allá. El samurái le pide a Luffy que cargue con el peso de Wano Kuni. Mientras Kinemon habla, podemos ver a todos los vainas rojas muy mal heridos, e incluso la mayoría de ellos inconscientes, sin saber si alguno de ellos ya ha partido. Luffy afirma que no debe de preocuparse de nada, él se hará cargo, ya que ese es el país de sus amigos. A la vez que Kinemon y nuestro protagonista tenían esta emotiva reunión, Kaido llega a donde se encuentra Luffy, levanta su kanabo con la intención de aplastar al capitán de los Mugiwara. Luffy continúa sin prestarle la menor atención al Yonko y grita a Traffy que transporte a las vainas rojas al piso de abajo. Justo cuando el cuerpo de Kinemon desaparece del lugar, el gran mazo de Kaido cae en el lugar que se encontraba y Luffy ha saltado esquivando el poderoso ataque, que incluso hace caer parte del tejado hasta el salón principal. En el aire, Luffy activa el Gear Tree mientras vemos sus recuerdos, a la vez que podemos escuchar las voces de la gente del país de Wano, como Momonosuke, las vainas rojas, Yasuie y otros. Al tiempo que nuestro protagonista desciende, usa un nuevo ataque llamado Gomu Gomu no Red Rock,
y le da un poderoso puñetazo a Kaido en toda la cara. Este ataque es tan potente que la cara de Kaido se distorsiona y comienza a arder mientras cae al suelo. Big Mom, molesta, sorprendida y bastante confundida, riña a Yonko, diciéndole que si qué demonios cree que está haciendo. ¿Cómo pudo haber sido golpeado de esta forma tan ridícula? Luffy cae al suelo, se acomoda su sombrero y finalmente responde la anterior pregunta de Kaido, diciendo: yo soy Monkey D. Luffy, el hombre que lo superará a ambos y se convertirá en el rey de los piratas. El capítulo cierra con la audaz, feroz y determinada proclamación de nuestro protagonista. Bien, un detalle importante, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, aunque de momento solo es Twitter, pero bueno, date la vuelta por allá. Ahora sí, lo importante es que este capítulo se ha adelantado, ya que oficialmente sale hasta el 3 de enero. Esto quiere decir que estaremos un par de semanas sin capítulo. Haciéndote la historia corta, el capítulo 1001 saldrá hasta mediados de enero. Aún no tenemos una fecha oficial, pero en cuanto se confirme ese dato estaré publicándolo en Twitter y lo mencionaré en algún futuro video. Tengo que confesarte que cuando Kaido fue derribado, estuve tentado a decir que comenzó a botar como pescadito, recién sacado del agua, pero no quise arruinar el momento con mis malas bromas. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y claro, si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. En fin, terminado el spam, va siendo hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.